Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es 24 de febrero del 2023. No haga usted caso cuando le dicen que allá afuera hace mucho frío. No hace tanto frío. Sí, fresquito febrero, un poquito polar, pero nada que no se quite con una bufanda. Ya va a pasar calor, con un consuelito cualquiera. Tranquilidad, que el día y el fin de semana va a ser bueno, esperemos, ¿no? Hoy cumplimos un año de guerra en Ucrania. Un año de guerra de aquel día en el que, mitad por sorpresa, mitad no por sorpresa, los tanques rusos invadieron Ucrania desde las fronteras norte y este. El sonido era así. El gobierno de Ucrania confirma que la invasión ha comenzado. El propio Vladimir Putin ha confirmado hace unos minutos que el ataque ha comenzado. Ha dicho que el conflicto es una cuestión de vida o muerte. Que después de todas las amenazas, después de todas las maniobras, ahora mismo estarían entrando prácticamente hasta la misma Kiev. La aviación rusa está atacando Kharkov, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa y otros muchos puntos de Ucrania. Slava Ukraini. Cuesta olvidar la imagen de aquel niño saliendo desorientado, lloroso, de entre los cascotes de la guerra. De una guerra que estaba planeada para ser una guerra relámpago. Un despliegue acongojante de carros de combate, de poderío, que en teoría iba a poner en fuga al gobierno de Zelensky en cuestión de 2 o 3 días. Y luego Putin tendría las manos libres para hacer de Ucrania un país satélite, como Bielorrusia, con un gobierno títere de Moscú, como el de Lukashenko. Pero los planes no salieron bien. Un personaje infravalorado y motivo de burlas por su pasado de cómico en televisión, Volodymyr Zelensky, se erigió en líder del país, el líder de la resistencia a la ocupación, y eso lo cambió todo. En aquellas primeras horas en las que se jugó el destino de Ucrania, Zelensky fue el factor determinante, y después ha mantenido el liderazgo, no solo interno, sino de manera muy fundamental hacia la comunidad internacional, a la que ha ido arrancando cada vez más compromisos de apoyo a la causa del pueblo de Ucrania. Hoy, ¿qué parece la guerra? Pues la guerra parece centrada en una agotadora lucha de trincheras en la región del Donbass, mientras el resto del país intenta mantener una vida ciudadana con la mayor normalidad posible. Edificios dañados se reparan, las calles se limpian, los niños van al colegio, a los muertos se les entierra como héroes. El país en guerra incluso es capaz de recibir a mandatarios internacionales con un protocolo equiparable al de cualquier otro país. Ayer lo hizo con Pedro Sánchez. A principio de semana con el presidente norteamericano Joe Biden. La guerra no tiene un final cercano. Ahora mismo es una guerra enquistada. Y a pesar de su fracaso, Vladimiro mantiene la retórica de la escalada militar. Esta misma semana ha anunciado su retirada del Tratado START de desarme nuclear, y Zelensky tampoco admite ninguna otra solución que no pase por la retirada total de Rusia del territorio ucraniano. Y la verdad, miren, no sabemos a ciencia cierta cuántas víctimas ha causado ya esta guerra. Hay cifras de la ONU. La ONU dice que han muerto al menos 8.000 civiles, entre 40.000 y 60.000 combatientes. Y sobre todo en los primeros momentos de la guerra se produjo un éxodo masivo de población civil de hasta 8 millones de refugiados. La guerra también ha tenido enormes consecuencias económicas. Las sanciones a Rusia tienen impacto notable no solo en el país al que sancionan, sino en las empresas occidentales que se han visto afectadas. Hubo una crisis severa en el mercado de grano y sobre todo ha puesto patas arriba el mercado mundial de energía, porque Rusia era el gran suministrador de gas y de petróleo a los países europeos,
y no ha conseguido hacer de ello un elemento para chantajear a la Unión Europea. A lo largo de los últimos 12 meses, Europa ha conseguido reducir su dependencia del gas ruso, oiga, un 75%, ¿eh? ¿Y eso cómo? Pues no es que no sea no encendiendo el gas, no es que comprándolo en otros lugares. A pesar de ello, la crisis provocada por la guerra ha sido determinante en la escalada de la inflación en toda Europa, como usted bien sabe ahora cada día que va a comprar a un mercado, a un supermercado o a una tienda. Y coincidiendo con el aniversario de la invasión, ayer Pedro Sánchez viajó a Kiev y allí la verdad es que fue recibido por Zelensky. También se pudo dedicar o dirigirse al Parlamento, tratamiento de primer nivel, la verdad que muy diferente al de su primera visita, y que se justifica ese tratamiento porque es que en algunos meses Sánchez va a ser el presidente de turno de la Unión Europea y Ucrania busca acelerar su entrada en la Unión. Allí Sánchez dijo que iba a enviar 6 tanques, 6 carros de combate Leopard, que podrían llegar a ser 10, los del modelo antiguo, que han sido reparados, puestos a punto para ser donados a las fuerzas ucranianas. Y fíjense, lo curioso de todo esto es que Sánchez puede hacer estos anuncios con todo desahogo en Kiev, pero no muestra la misma facundia, ese compromiso en territorio español. Concretamente en el Congreso de los Diputados, ahí desaparece toda la arrogancia del presidente del gobierno que se esconde de la Cámara para evitar que se ponga en evidencia que la mitad de su gobierno, o casi, y todos sus apoyos parlamentarios están en contra de ayudar a Ucrania. Que es tanto como estar a favor de la rendición a Putin. Y para la anécdota, la pertinaz vocación de Sánchez de meterse en charcos de boca chancla cuando no es necesario. Le iba muy bien la visita, hasta que se vino arriba, se adornó, como hace siempre, y acabó diciendo que apoyamos a Ucrania porque en España sabemos muy bien lo que significa carecer de apoyo internacional en la lucha por la democracia. Escuchen ustedes estas palabras, por favor. El compromiso es firme, es rotundo. Tenemos que hacerlo porque incluso si miramos hacia atrás en nuestra historia, cuán importante hubiera sido, en momentos muy difíciles también de la historia en España, haber contado con la solidaridad internacional. Digo yo que se referirá a la guerra civil. Pero no puede ser porque en la guerra civil hubo notable apoyo internacional. ¿Se referirá a la guerra de la independencia? Cuando España peleó contra Napoleón y aquel par de cretinos que eran Carlos IV y Fernando VII, pues en realidad también se luchaba contra ellos. Luego vinieron aquí, y en fin, ¿para qué les quiero? Viva las caenas. Bueno, pues a lo mejor se refería a la guerra de la independencia. Desde luego, si se refiere a la guerra civil, es un analfabeto o algo peor. La guerra civil fue la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial y tuvo notable presencia internacional. En el bando republicano, las llamadas brigadas internacionales llegaron a contar casi con 60.000 tipos, de los cuales casi la cuarta parte perdieron la vida en nuestro país. Y ayer Sánchez les borró de la historia de un plumazo de frivolidad y de inconsistencia. O sea, hace una ley de memoria histórica para que un tipo como este venga a borrar la historia de las brigadas internacionales porque sí. Bueno, en España no se habla otra cosa que de la moción de censura de Ramón Tamames y Vox, que vamos a ver cuándo la pone Meritxell Batet, pues cuando le diga Sánchez, o cuando más convenga a Sánchez, ¿no? Y sobre todo la ven los sanchistas con regocijo porque es una plataforma para que Sánchez ponga en valor sus logros sociales, arremeta contra Feijóo, que no podrá participar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un disparate, ya les digo, espectáculo de luz y color.